Buenos días a todos. Pues quiero darle gracias a Dios por la bendición de estar con ustedes aquí en este segundo día de retiro. Y voy a pedirle al Señor su santa palabra para comenzar esta reflexión en la valentía de las mujeres de Jesús. Y les voy a leer del capítulo 2, versículo 12 de la carta de San Pablo a los Filipenses. Dice así: los hijos de Dios, luz del mundo. Por tanto, queridísimos míos, así como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino también mucho más ahora en mi ausencia, trabajad por vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en vosotros el querer y el actuar conforme a su beneplácito, haciendo todo sin murmuraciones ni discusiones, para que lleguéis a ser irreprochables y sencillos hijos de Dios, sin tacha, en medio de una generación depravada y perversa, en la cual brilláis como luceros en el mundo, al poner en alto la palabra de vida, para gloria mía en el día de Cristo. Porque no habré corrido en vano, ni en vano habré trabajado. Pues aunque sea derramada mi sangre sobre el sacrificio y ofrenda de vuestra fe, me alegro y me congratulo con todos vosotros. Por la misma causa, alegraos también vosotros y congratulaos conmigo. Palabra de Dios. Pues, como comentaba el Padre, hablar de la valentía de las mujeres de Jesús envuelve muchísimos aspectos, pero me voy a concentrar en el aspecto de la valentía. Nosotros observamos en la historia sagrada un aspecto muy triste de la realidad de la mujer hasta la encarnación de Jesús. Con muy pocas excepciones, durante todo el tiempo del destierro, desde la caída del pecado original hasta el regreso, hasta la encarnación de Jesús, la mujer aparece muy pocas veces jugando un papel importante dentro de la historia de la salvación. Las heroínas de la Biblia son pocas, son inmensas, gigantes, pero son muy pocas. Y encontramos que hay un sentido de la esclavitud al hombre y a la sociedad en toda la historia. Cuando Jesús comienza a abrir la puerta, porque ya Él ha nacido de una mujer sin mancha, o sea, la nueva Eva de la nueva creación, que se llama María, comienza la libertad de la mujer. Encontramos a Jesús hablando con la samaritana, no solamente porque en la ley judía no era permitido para un judío hablar con un samaritano, y mucho menos con una samaritana, y mucho menos un rabino, como era considerado Jesús, sino también de que en toda la historia, inclusive dentro del mundo pagano, desde el principio, la mujer era una esclava del hombre. La mujer no tenía ni voz, ni voto, ni mando en nada. Hay casos excepcionales de que aparecen las reinas y aparecen las heroínas dentro de la historia sagrada en el judaísmo. Y también en el paganismo hay mujeres muy destacadas. Pero ustedes saben que son gotas. Y cuando encontramos la libertad en Jesucristo, las primeras que realmente descubren ese amor
inmenso que les ha llegado a ellas y a toda la humanidad son las mujeres. Uno diría, claro, porque han vivido esa esclavitud tan grande de no tener voz ni voto en nada desde el destierro y finalmente encontraron la libertad. Pero es que ellas no sabían la trascendencia de la libertad. Ellas sentían ese amor por el Señor, pero no entendían la dimensión de esa puerta que se acababa de abrir por la encarnación de Jesús. Y hoy todavía continuamos viendo estos fenómenos dentro del cristianismo, donde curiosamente, dentro de todas las obras de la iglesia, la abundancia de la mujer en la iglesia, con el celo por la iglesia, es inmensa. Y eso no quiere decir que el hombre no participa, porque todo el clero es masculino y Dios escogió hombres como apóstoles y no mujeres, porque a las mujeres les dio el papel de la mujer, que es la madre, y esa madre tan importante que nos trajo a Jesús. De ahí viene la maternidad, que es el seno de la iglesia. De ahí se amamanta la iglesia porque es la leche de la iglesia. Ahí viene Jesús, que recibe leche de su madre, de María, y nos llama a todos nosotros a ser hijos de ese seno, que es esa mujer. Siempre, en algunos casos, he tenido experiencias absurdas dentro de toda esta revolución teológica que hay hoy en el catolicismo. Y en una oportunidad en Canadá, en Toronto, tuve la oportunidad de conocer unas monjitas que estaban en una misión de pedir que se ordenaran mujeres como sacerdotes, la misma misión que hubo en los anglicanos. Obviamente esto no se va a dar, pero ellas están convencidas de que tienen derecho a ser sacerdotes. Y hablando yo con ellas sobre este tema, yo les decía, si nosotros somos hijos de una tradición sagrada y si nosotros somos obedientes a la sana doctrina, a la verdad revelada que no puede cambiar, entonces, ¿por qué razón la mujer más indicada para haber sido sacerdote, como es María, la mujer sin mancha, por qué razón no la escogió de sacerdote? ¿Por qué razón Jesús no decidió tener mujeres como apóstoles que inmediatamente llenaban ese grupo que él escogió, que se conoce como las 12 columnas de la Santa Jerusalén del cielo? O sea que es un edificio que se elevó a las alturas de la ciudad de luz. Todo esto tiene un sentido, porque no es un sentido de género, sino que es un sentido espiritual. La mujer tiene un papel vital importante, que es la maternidad. Un sacerdote sale del vientre de una madre. La maternidad que en iglesia, en la vida religiosa, por ejemplo, entre las religiosas, es tan importante que un convento abarca un radio espiritual de acción tan gigantesco por el solo hecho de estas monjas, por ejemplo, de claustro, que están allí entregadas a Dios, adorando el Santísimo Sacramento por la conversión de los pecadores, y algunas tienen misiones específicas que una monja le entrega su vida a Dios por un sacerdote específico o una diócesis específica o una misión específica de la iglesia, y entregan toda su vida para darle esa maternidad a esa particular misión. Y es una maternidad que está ahí al frente del Señor, como María con Jesús. Igual, una maternidad trascendental. Desen cuenta ustedes, yo viajo por el mundo entero sin exagerar, y no porque venga aquí a darme las del supermisionero, sino porque es una realidad. Y en la mayoría de los países donde yo voy, a la gran mayoría de las misiones a las que soy llamado, me atienden mujeres, son las líderes de esas misiones. Entonces yo no estoy hablando de algo que me imaginé, sino de algo que yo vivo en la iglesia, y es una realidad. Con eso no estoy diciendo que todas esas mujeres son santas, no, porque son seres humanos, pecadores como todos nosotros,
con las mismas luchas, pero son gente que tiene celo por la iglesia. Y dentro de este encuentro con la libertad de las mujeres de Jerusalén, que es donde viene este inicio de la iglesia nuestra, donde está ese nido del que se alimenta toda la iglesia, que es la iglesia primitiva, la iglesia donde comienza ese capítulo 4 que nos hablaba de los hechos de los apóstoles, el padre Marino, que decía, leamos el capítulo para que nos demos cuenta cómo comenzó la iglesia. Comenzó en el amor, la fraternidad, la comunidad que todo lo compartió. Nosotros tenemos un sentido de comunidad hoy en día cuando la familia es una familia funcional, cuando la familia es una familia que está educada en Dios, edificada en la iglesia, es la misma familia de este pasaje de los Hechos de los Apóstoles. Esto se repite en la historia. Gracias a ese seno de la familia estamos aquí nosotros hoy. Hoy somos católicos porque ese seno de esa comunidad del principio de la iglesia ha continuado alimentando generaciones. Cuando entramos a misa de domingo en esta parroquia, por ejemplo, encontramos mucha gente y encontramos muchas familias. Algunas son disfuncionales, otras son familias funcionales, familias que están constituidas en Dios y viven esa lucha por mantener su integridad, luchando contra las voces de este mundo que tienen los jóvenes confundidos, los matrimonios atribulados por todas las ideologías, filosofías, psicologías modernas, y no tiene fin la batalla que luchamos las familias. Pero en esa misa de domingo está la esperanza para muchos jóvenes que están definiendo su vocación, porque cuando llegan a misa, un adolescente que apenas está mirando al horizonte de su vida y encuentra una familia constituida en Dios, edificada en la iglesia, puede, con esa luz que desplaza a esa familia, con el solo hecho de estar presente en una misa de domingo, con eso basta para que ese joven se oriente hacia esa vocación que de pronto ya le comienza a palpitar en su corazón, una vocación matrimonial, y empieza a tener esa visión clara de lo que es esposo, esposa, hijos en la iglesia. Y esto es lo que mantiene la iglesia viva. Hoy es muy común y muy triste encontrar en la iglesia todas estas mujeres abandonadas por el marido, o todos estos maridos abandonados por la mujer, porque hoy es igual. Antes era muy común que el hombre se fue en su crisis de edad media con una adolescente, por allá se escapó y dejó a su mujer que ya le habían aparecido muchas arrugas. Entonces se consiguió la jovencita. Y esto era lo más común. Pero hoy no es así. Hoy es también la mujer la que se va porque el hombre no está produciendo a la altura que ella esperaba y no representa lo que ella esperaba, y se van porque están buscando su libertad y su realización profesional, personal, y quién sabe cuántas otras dimensiones de libertad que se tienen en este mundo perverso en el que vivimos. Pero cuando hablamos de las mujeres santas, las mujeres valientes de Jesús, nos tomamos las mujeres que acompañaban a Jesús. Ustedes saben que en las Sagradas Escrituras, en los pasajes del Evangelio donde aparecen mujeres con Jesús, se veían, la mayoría de esas mujeres eran mujeres que Jesús había liberado, literalmente hablando. María Magdalena se decía que le sacó 7 espíritus, que quiere decir incontable número de espíritus, porque el número 7 es un número infinito. Por eso se dice que el Espíritu Santo tiene 7 dones. Si eso lo tomáramos literalmente, sería un absurdo, porque Dios, ¿cómo va a estar limitado a 7? Se sabe que no es posible. Entonces ese número 7 es infinito. El Espíritu Santo tiene infinito número de dones porque los tiene todos. Y por eso ese número 7 es un número que no tiene fin. Esos 7 espíritus que le sacan a María quiere decir que tenía legiones.
Cuando se habla de que el hombre es perdonado en el sacramento de la confesión y los espíritus se van a vagar por el desierto y luego regresan buscando de nuevo abrigo en el alma que habían dejado y encuentran esa casa limpia, llegan con 7 más. Eso es lo mismo, quiere decir que viene un número ilimitado de espíritus contra nosotros. Pero dentro de esas mujeres que Jesús había liberado, y entre otras habían santas mujeres que no habían vivido ese tipo de vida, entre ellas la Virgen María, estaban esas mujeres que Dios colocó al lado de Jesús para que lo cuidaran. Eran las mamás de Jesús, eran muchas mamás. Ustedes se dan cuenta la muestra tan extraordinaria de lo que es la libertad que le trajo Jesús a la mujer. ¿Dónde está la mayor prueba de que Jesús vino a darle voz a la mujer otra vez? Le vino a dar el lugar que le pertenece, que perdió en el pecado original, que se lo dio por la encarnación de la Virgen María. ¿Y cuál es esa muestra inmensa de esa libertad? Cuando Jesús le resucita a María Magdalena. Quiere decir, cuando digo resucita es porque es la primera persona que se le aparece. Entonces, cuando Jesús le habla a María Magdalena, no le está hablando a la mujer que había nacido santa, a la mujer sin mancha. No, le está hablando a una mujer que era la más pecadora y a ella le habló primero. Y este es algo tan importante. ¿Cuál fue el último a quien él se dirigió de los pecadores, si no fue a un ladrón? Antes de él irse, el último pecador con quien él habló fue un ladrón que estaba al lado de él y le dio la salvación. Y el primero que se le aparece al resucitar es a una mujer, al resucitar, a una mujer que era la más pecadora de todas las mujeres que andaban con él. Y esto es una señal perfecta de lo que es la valentía de las mujeres de Jesús. En María Magdalena encontramos este fenómeno. Una mujer que era una mujer de sociedad, que tenía mucho dinero, que hermana de Lázaro y Marta, vivía en el jet set de esa época romano, que era la sociedad que mandaba en esa época. Si no eran amigos de los romanos, no valían nada en esa sociedad, porque ellos eran el poder. Por esto, tenemos que entender que María representa esa mujer ávida de placeres, de poder, ávida del mundo. Y los hombres para ella habían sido un juguete, porque no había encontrado un hombre de verdad. Cuando ella comienza a descubrir a Jesús, comienza a mirarlo de lejos y comienza como a coquetearle a un hombre que la mira adentro de su alma, y por primera vez alguien coloca los ojos en ella, que no le está mirando su cuerpo, que no le está mirando su carne, sino que le está mirando el alma. Y cuando ella fue mirada al alma por ese hombre, fue el primer hombre que ella conoció, el primer hombre de verdad, ya no un juguete, sino un hombre de verdad. Y esta mujer se enamoró de él tan locamente que no vivió para nadie más. Lo que hablaba el padre sobre referencia a mujeres que se enloquecen por un hombre, lo que podía desglosar yo de eso, porque el padre me lo dio en cortas palabras y yo sé que la profundidad de eso va mucho más allá que la corta frase que nos dio por falta de tiempo, pero yo diría esto: es verdad que nosotros estamos llamados a vocaciones, entre esas el matrimonio, y la mujer le debe su vida y su amor a su esposo, pero el matrimonio en Dios es sacramento, y el sacramento es una trinidad, que es Dios, el hombre y la mujer, que es nada menos que la cuna de la economía de la salvación, porque ese matrimonio se ha entregado a Dios para proveerle la procreación, un nido de procreación para que Dios complete el número de almas que deben entrar al cielo antes de que Jesús regrese y termine la economía de la salvación.
Así de importante es el hogar. ¿Y por qué razón ese hogar que es bendito por Dios es tan vital dentro de la economía de la salvación? Porque esas almas que son bendecidas por ese sacramento, que son procreadas en ese hogar de la mano de Dios, son almas que llevan una luz y una fuerza para la iglesia y la humanidad, que no la llevan las almas que son concebidas en pecado mortal. Eso no quiere decir que los hijos de la fornicación están malditos, no, porque los hijos de la fornicación, igual que todo otro ser humano, si no imitan el pecado de sus padres, no llevan el pecado a cuestas, porque nosotros seremos cargados con las decisiones que tomamos, porque eso es redención en Jesucristo. Sin embargo, los hijos de la luz que nacen en el matrimonio constituido en el sacramento, esos hijos tienen una misión específica en la luz. Esto es algo que no vemos, algo que no entendemos racionalmente, pero que es una realidad. De lo contrario, ¿cuál es el sentido de consagrar la relación entre hombre y mujer en un sacramento? Si es que solamente es un símbolo y una tradición religiosa, una ley, no, está mucho más allá de una ley o una tradición religiosa. Es espíritu. Cuando el Espíritu de Dios se posa sobre las manos de hombre y mujer ante el altar, ese hombre y mujer quedan atados en un solo espíritu y por lo tanto se convierten en una sola carne. ¿Y por qué? Porque en el momento de la procreación de esas dos carnes sale una, ¿sí? Vida, dan fruto. Y ese fruto con el Espíritu de Dios, que es el Espíritu del sacramento del matrimonio, producen esta gracia para la iglesia y la humanidad. Entonces, claro, la mujer en ese caso se le debe al hombre, el hombre a la mujer. Y no está adorando al hombre, sino que está adorando a Dios a través de su familia. Ese es un caso de algo que está perfectamente alineado con la voluntad de Dios. Pero la mujer que se enloquece por un hombre pierde su cabeza y su felicidad, su paz, su gozo, su entusiasmo depende de una criatura humana. Esa se embobó, como dijo el padre Marino. Ahí sí no, ese no es el camino, porque ese es el camino de la tontería ya, cuando yo me vuelvo idólatra y estoy adorando una criatura humana. Por mucho que mi esposo sea una persona tan importante en mi vida, yo como mujer no puedo adorar a ese hombre, no lo puedo adorar, no puedo dejar que ese hombre maneje mi corazón en una forma que pierda la cabeza por él y de que pierda completamente mi equilibrio, porque entonces cuando no me quiere bien estoy mal, cuando me quiere bien estoy feliz. Eso no es así, eso se llama idolatría. Por eso es que hablamos de la mujer que se enamora locamente de Jesús. Y esa mujer es valiente, porque todo lo hace en el nombre del Señor. Y es muy común dentro de la Iglesia Católica, en este cristianismo, encontrar esas mujeres valientes de Jesús que se enloquecen por el Señor. En la experiencia que yo tengo como misionero, me he dado cuenta en porcentajes, por mis estadísticas personales, que cuando la mujer entiende el cambio que Dios le pide y lo deja entrar en su corazón así profundamente, es increíble la forma en que se lanzan a esa agua de Dios. Se lanzan de cabezas en una forma increíble. Son conversiones radicales impresionantemente grandes, hasta el punto que se tarda mucho la iglesia en bajarle el volumen a la elevada que se pegan para poderlas poner a nivel, ¿no? Porque ustedes saben que es mejor atajar que empujar. Entonces hay personas que se convierten y entran prácticamente en escrúpulos y fanatismo al principio, porque están como en una luna de miel con el Señor y la iglesia, y entonces quieren cambiar a todo el mundo, a los sacerdotes y a todos, y luego comienzan a darse cuenta que no es así, que Dios tiene un ritmo con cada alma y que tenemos que tener paciencia, tolerancia, compasión, caridad,
y que tenemos que tener sabiduría. Y que la gente, el corazón de la gente se cambia con oración, con sacrificio, con una entrega a Dios y no persiguiéndolos y acusándolos y juzgándolos, porque el principio de una conversión radical nos lleva como con una lupa mirando los pecados del pueblo. Y obviamente que esto es lindo, porque esto es parte de este romance, de esa conversión radical. No debíamos escandalizarnos por aquel que está tan enamorado, que está cometiendo errores. Al contrario, debíamos tener caridad para ayudarles a aterrizar en un lugar que es prudente, que es un lugar coherente, que es un lugar sobrio, y esa es la invitación. Pero yo soy testigo de esa fuerza tan grande que hay en la mujer para lanzarse al abismo de Dios y enloquecerse por Jesús. Ahora, dentro de las grandes exageraciones que hay en esos romances, a veces se descuida un poco al marido y se descuidan, y entonces hay que tener cuidado, porque hay que tener una buena dirección espiritual para que esa mujer aterrice en un lugar que Dios quiera, prudente, para que en el nombre de Dios no se acaben las cosas que Dios le confió. Pero dentro de este misterio de la valentía de las mujeres de Jesús está algo que yo descubro también, que es muy importante entender, y es: la mujer tiene vientre, es madre. Así esa mujer no de un fruto físico de tener hijos físicamente, como es una monja, como es una mujer que entre comillas es estéril. Simplemente Dios la creó así, porque se dice, hay eunucos que son hechos por el hombre, eunucos que se hacen por sí mismos, eunucos que son hechos por Dios, creados por Dios. Lo mismo pasa con la mujer. Nos damos cuenta del misterio de las mujeres estériles de la Biblia. Todas dan a luz. Esas mujeres estériles que aparecen dentro de la historia sagrada, aparecen como estériles porque terminan dando a luz. Terminan siendo ancianas que dan a luz a un hijo, que termina siendo un gran profeta, que termina siendo historia de la salvación. Entonces nos damos cuenta que el vientre de la mujer es un nido del amor de Dios en la voluntad de Dios. Por eso el crimen tan atroz del aborto, toda esa manipulación genética con la procreación de acuerdo a la voluntad humana y no a la naturaleza divina en el hombre, en el don de la vida, en la procreación, con todas estas cosas que hay hoy absurdas. Pero cuando nosotros entendemos que el vientre de la mujer es el amor, nos damos cuenta por qué se lanzan tan rápido al amor de Jesús, porque tienen un vientre que ama instantáneamente. Ustedes han oído de que la mujer que odia más que cualquier ser humano, porque como tiene un vientre que es el vientre del amor, hay donde ese vientre se ponga del otro lado. Ustedes se pueden imaginar lo que pasa cuando una mujer voltea ese vientre y lo coloca de parte del mal. Cuando yo estaba secuestrado por la FARC, estuve 6 meses, y las personas más malas que hubo durante mi secuestro eran mujeres. Fueron las que más me torturaron, las que no tenían una gota de calor en esa sangre, nada, cero, eran absolutamente malas. Y no porque estaban convertidas ya en demonios, porque seguramente que muchas de esas mujeres a lo mejor se arrepintieron, se convirtieron, lloré mucho por ellas, y yo no las puedo juzgar. Solamente les estoy dando un ejemplo a ustedes de lo que es un vientre de mujer volteado hacia el mal. Pero al mismo tiempo, cuando la mujer, porque des en cuenta que una mujer que se enloquece por un hombre, y ese hombre ya le enloqueció su cabeza, esa mujer se está comenzando a voltear para el lado del mal. Así crea que su amor es limpio. No es limpio. Porque cuando uno se apasiona por un ser humano en esa forma obsesiva, ya volteó el vientre para el lado del mal. Porque uno no puede poseer una criatura, uno no puede manipular a un ser humano, uno no puede sembrar todas las esperanzas en un ser humano. Por lo tanto, esa enloquecida de la mujer por el hombre, eso no es de Dios, eso no es amor, eso no es bueno.
Es un enamoramiento de la carne, no tiene nada que ver con Dios, absolutamente nada que ver con el amor de Dios. Pero cuando nosotros localizamos a la mujer en ese vientre que Dios le ha dado, que es un amor instantáneo, rápido, en ese momento encontramos la valentía de la mujer de Jesús, que nadie le puede quitar ese amor, porque donde ponga ese vientre hacia el norte del corazón de Jesús, ese vientre se fortalece en una forma extraordinaria. En la historia de los 3 años de vida pública de Jesús, ya quisiéramos nosotros tener todos los detalles de lo que sucedió con esas mujeres que caminaban con Él. Sería increíble regalo para nosotros saber todo lo que hacían esas mujeres por Jesús. Ustedes se pueden imaginar la belleza de esa relación entre Jesús y esas mujeres que sabían quién era Él, porque en su corazón lo tenían hirviendo, sentían ese amor, porque eran madres todas. Y dense cuenta que ellas caminaron con Jesús por el Calvario. Todas esas mujeres amigas que lo acompañaron siempre en su vida pública, ninguna aparece escondida en la historia sagrada. Todas aparecen caminando con Él. Ustedes saben que caminar por el Calvario como amigo de Jesús, como madre de Jesús, quiere decir que fueron apedreadas, escupidas, igual que Jesús. Seguramente llegaron todas sangrando arriba. Esto es simplemente algo que deduzco. Esto no es que me estoy aquí dándomelas de que he visto eso. No, pero yo deduzco que en esa turba de gente que odiaba al Señor y que era la obsesión de perseguir al condenado, eso era como un deporte en esos tiempos. ¿Por qué los romanos iban a los circos y al Coliseo a ver gente asesinar? Porque tenían esa pasión de la sangre. De la misma manera, cuando los romanos sentencian a Jesús a muerte, ya es el espectáculo de Jerusalén y todos salen al circo, a las calles, a tirar piedras, a escupir, a maldecir, porque era una costumbre, así era. Y en este caso también se suman los judíos que se sentían traicionados por él, a quien habían declarado un falso profeta. Y como lo veían dejándose apedrear y ya se iba a dejar matar, les comprobaba a ellos que era un falso Mesías. Porque el Mesías, ¿cómo se va a dejar apedrear de criaturas? ¿Cómo se va a dejar crucificar? Ya de por sí, para los judíos que no tenían el Espíritu Santo todavía, pues era una realidad que era falso. Por eso Jesús, cuando está muriendo, pide perdón por todos. Los apóstoles mismos se escondieron y corrieron de miedo porque no entendieron cómo Él se iba a dejar matar, cómo lo iban a entender. Todas esas mujeres caminaron con Él, no cuestionaron nada, allá estuvieron con Él y fueron dispuestas a morir con Él. De ahí no las movía nadie pensando que las van a matar. Ellas siguieron con el Señor. Hoy en la iglesia nosotros vemos ese grupo de mujeres todavía caminando con Jesús, apedreadas, escupidas, perseguidas, llevando la cruz, caminando con el Señor en una forma extraordinaria. Esta reflexión la estoy dedicando a la mujer, pero eso no quiere decir que el hombre entonces queda por debajo de esta realidad. No, es un papel muy importante de reconocer y de desglosar para que nosotros tengamos una claridad de que en la iglesia no tenemos una posición de género necesariamente, pero sí tenemos una realidad espiritual de misión, la misión de cada uno de nosotros. La mujer tiene una misión fundamental que es la maternidad. Ustedes se dan cuenta que hay mujeres que son madres en toda parte. Yo a veces he tenido mamás de 20 minutos en un aeropuerto. Una señora que ni me conoce y me está cuidando en un aeropuerto. Y así es, hay mujeres que son madres en todas partes y toda la humanidad entera son sus hijos. Ese es el papel de la mujer. Cuando una mujer es realmente una mujer que vive el amor de su vientre, sabe que toda la humanidad entera son sus hijos y le duelen. Y este es el amor de Dios en la iglesia. La iglesia es madre y por eso le duelen todos sus hijos.
porque la Virgen María se representa y es vientre de la iglesia, porque en ese vientre se engendró el Señor, que no fue creado, sino que fue engendrado en ese vientre de la Madre María, y esa es la iglesia, porque ahí es donde deposita Dios la bendición de nuestra redención, en el vientre de una mujer. Cuando una mujer entra en el misterio del amor de Jesús, esa mujer se convierte en otra María, porque lo que hace es encontrar su papel, el papel de madre, y entonces entiende de que la iglesia sin la maternidad no puede dar fruto, porque esa maternidad es la que lleva el fruto divino. Entonces, si la mujer no se centra en el amor de Dios, ¿qué fruto puede dar la iglesia? La iglesia tiene que sacar de ese vientre de la mujer los frutos de la salvación. ¿De dónde salen los sacerdotes? Salen del vientre de la mujer. Por eso, miren que ustedes no creerán, pero la arquidiócesis de Bogotá, ¿cuántas parroquias tiene? Creo que, si no me equivoco, son 400. Yo soy muy mal para números, pero creo que son 400 parroquias. Y parroquias que usted va a veces en misas de semana y están llenas de gente. Pero ustedes saben cuántos seminaristas entraron al Seminario Mayor de Bogotá como fruto de la arquidiócesis de Bogotá. Entraron 5 seminaristas menores de 25 y 7 mayores de 25, que eran vocaciones ya mayores. Pero de esas vocaciones que llamamos vocaciones, de esos frutos directos que son los 5 jóvenes, 5 jóvenes de 400 parroquias de Bogotá, 5 jóvenes de todas las familias católicas de Bogotá. ¿Ustedes se dan cuenta? ¿Estamos mal o no? Estamos, pero para envolver. Y así la gente dice, ¿qué país tan católico es Colombia? ¿Qué fe la que hay en Colombia? Mentiras, no es verdad. No es verdad. Yo conozco países donde el catolicismo es pequeñito y en promedio, por estadística, están dando más frutos ellos que nosotros. Y nosotros supuestamente somos un país católico. No nos engañemos. Esta cantidad de gente en la iglesia, la mayoría son pordioseros, que vienen a pedirle cosas a Dios, pero no le dan nada al Señor, porque esas familias lo último que quieren es darle un sacerdote a la iglesia, o una monja, o un misionero. Ustedes ven los padres de familia hoy, cuando un hijo les dice, yo creo que tengo un llamado de sacerdote, ahí mismo dice el papá, vamos a pensarlo. Tú tienes esa orientación mecánica desde niño, tú eres ingeniero, piénsalo bien. Y comienza ese gran católico de misa y de rosarios y de caridad y de quién sabe cuántas cosas religiosas a tratar de convencer al hijo que no se vuelva sacerdote. Y la hija que quiere ser monja, toda la familia empieza a toser, a decir, no, yo creo que debes considerar esto mejor. A mí me ha pasado en mi comunidad, gente que nos ha atacado porque una persona joven ha aparecido con vocación, entonces es culpa de nosotros, cuando eso viene en el corazón de la persona, es un llamado de Dios. Ustedes no se pueden imaginar con la furia que llegan estas personas, acusaciones al obispo, persecuciones a la comunidad, calumnias impresionantes por el solo hecho de que una persona le dio porque tenía vocación y el Señor la está llamando. Las mismas familias católicas quieren destruir la iglesia cuando un hijo se les quiere ir a la iglesia. Y esto es muy difícil que lo acepten, pero es la verdad. Entonces, no podemos engañarnos, las estadísticas lo prueban. ¿Cómo es posible que 400 parroquias hayan sacado tan solo 5 seminaristas? Esto es un escándalo total, ¿no? Por eso, el vientre de la mujer tiene que estar dentro de esa valentía del amor a Jesús, porque cuando la mujer es valiente y está con Jesús,
lo primero que hace cuando tiene un niño en el vientre, ¿qué es? Cuando una mujer es de Dios, cuando una mujer es valiente, cuando una mujer conoce el amor de Dios y ese vientre se lo tiene entregado a Dios porque Dios lo ha bendecido, ¿qué es lo primero que hace con ese niño, con esa criatura que tiene en el vientre? Se la consagra al Señor, es lo primero que hace. Y le dice: Señor, esta es tu hijo, tu hija, es tuya, haz con ella, con él lo que quieras tú hacer. Es más, hay madres que consagran a su criatura en el vientre al sacerdocio o a la vida religiosa desde el vientre. Así hizo la mamá del Santo Padre Benedicto XVI, así han hecho muchísimas madres y luego han dado un fruto porque Dios ha aceptado eso, porque Dios así lo tenía concebido y la madre se inspiró en algo que ya era un hecho. Pero estas son realidades espirituales del amor del vientre de la mujer. Por eso hoy, si nosotros contemplamos la realidad de nuestra vida en la iglesia y la mujer en la iglesia hoy necesitamos mujeres valientes de Jesús. La necesitamos. Necesitamos que la mujer no solamente sea una mujer de rezos y de floreros en la parroquia y de visitar enfermos y conseguirle juguetes a los niños en Navidad. Todo eso es muy lindo. Pero es que se necesita más que eso. Se necesita que ese vientre se le consagre a Dios para que viva el amor de Jesús realmente y le dé frutos para la iglesia. Frutos reales. Desen cuenta ustedes de algo. Una mujer posiblemente no tiene hijos y Dios de pronto no le da, pero es una buena parroquiana, una buena esposa. Si esa mujer es una verdadera amante de Jesús, esa mujer se convierte también en la madre de los sacerdotes, en la madre de la iglesia, y va a estar pendiente de cómo asistir, cómo atender, cómo proteger, cómo apoyar el sacerdote. Porque el sacerdote, ustedes saben, por ejemplo, la vida de un sacerdote diocesano es muy dura, viven solos. Algunos tienen mamá. Ustedes miren, una de las mejores señas que hay, esto no es 100% el caso, pero 99%. Un sacerdote que no es homosexual, que no tiene otra mujer, hijos, que no es un sacerdote enamorado del dinero, que todo, cuando tiene la mamá viva, esa es su columna, vive prendido de ella, son íntimos amigos de la mamá y no es un complejo de Edipo, simplemente una relación hermosa entre sacerdote y madre. ¿Por qué? Porque ahí tiene él esa representación de un equilibrio que él necesita. Y ese es un sacerdote sano, buscando la verdad, viviendo en orden. La mayoría de los sacerdotes diocesanos viven solos. Entonces, ¿dónde termina? Internet, televisión, o mujeres perversas que lo tientan, o hombres perversos que los tientan, o quién sabe qué tentaciones les llegan. Porque están solos y no tienen una vida de oración muy grande, porque la mayoría se la pasan enterrando muertos, confesando gente, bautizando gente, celebrando misas, visitando enfermos, atendiendo toda clase de consultas. Y ustedes saben cómo es de violenta la gente en las parroquias. Una persona viene con un problema y le importa 5 el padre en qué anda. El padre la tiene que atender ya y dedicarle todo el tiempo que esa persona quiere tomarle al padre. Y hay de que no lo haga. Al otro día están donde el obispo, acusándolo de que no atiende su parroquia. Obviamente hay sacerdotes irresponsables, hay sacerdotes herejes, homosexuales, con mujer e hijos, ladrones, de todo hay en la iglesia. Porque precisamente hoy el padre estaba leyendo nada menos que a Judas Iscariote. ¿Por qué razón Jesús dejó a Judas Iscariote hasta la última cena? Pues para darnos una claridad de lo que la iglesia iba a hacer. En toda cena hay un Judas. Por eso no podemos nosotros escandalizarnos de encontrar un sacerdote infiel. Claro que los habrán, y los habrán hasta que Jesús regrese. Por eso la fe nuestra no puede estar amparada en la conducta de los seres humanos en la iglesia, porque entonces la perderemos. Cuando usted entrevista un católico que se volvió evangélico, o mormón, o testigo de Jehová, o quién sabe qué, siempre dice, es que un sacerdote, siempre tienen esa excusa.
un sacerdote. Pero esa no es la verdad. La verdad es que nosotros le estamos corriendo a Dios, a la iglesia, no le estamos corriendo a un sacerdote. Por eso esa gente se va. Cuando a mí me dicen, ¿qué hago? Que casi toda mi familia se volvió evangélica. Yo le digo, mire, eso no se preocupe, que esa gente de todas maneras se iban a volver alguna cosa. Si no se hubieran vuelto evangélicos, se hubieran vuelto otra cosa. Porque esa es gente que se vuelve otras cosas. Y no hay quien los pare, se van a estar convirtiendo en algo más todo el tiempo. Son gente así. Ahora, lo que tiene que rezar es para que Dios les dé coherencia, prudencia, sobriedad, sabiduría, para que dejen de correr, de buscar, de seguir detrás de fábulas y del viento y de corrientes, y se encuentren allí donde Dios los llamó. Para eso se necesita, esa es la misma gente que se divorcia, que cambia de negocio todos los días, que viven a toda hora cambiando. Y no debe ser nuestra preocupación. La preocupación nuestra es interceder por sus almas para que Dios los equilibre. Porque ¿qué se gana usted con que regresen a la iglesia católica si después van a estar buscando dentro de la misma iglesia desestabilización como la que tienen cuando se fueron? Esto no los van a curar. Tenemos que orar por ellos. Pero des en cuenta lo que yo quiero compartir esta mañana con esta reflexión de la mujer valiente de Jesús. La mujer que entiende la misión en la iglesia se convierte en el nido de su parroquia, en el nido de la vida cristiana en el hogar, en el nido de la presencia de Dios en la calle. Por eso hablaba yo de esas madres que son madres en toda parte, porque son la iglesia caminando por todas partes con el amor de Dios. Ese amor de Dios que lleva a la mujer en el vientre es Cristo. Cristo vivo, una mujer que ama a todos en todo momento, en todas partes. Y ese amor es la iglesia peregrina. No hay nada más grande, más valioso que una mujer que ame a Jesús. Una mujer que esté llena de Jesús por el amor que le tiene. No un amor fanático ni obsesivo, ni un amor desordenado, sino un amor coherente dentro de una religión espiritual, con responsabilidades naturales para el bien sobrenatural de la iglesia. Esa mujer vale el oro que ustedes se puedan soñar y puede ser la mujer más sencilla del mundo. Yo conozco situaciones espirituales en las que el Señor me ha mostrado una persona absolutamente insignificante en una parroquia. Insignificante, que la gente ni siquiera reconoce que esa mujer está ahí y lleva años en esa parroquia. Y es una persona totalmente sencilla y humilde, silenciosa, sacramental, parroquial, que está siempre ahí. Y resulta que la gran mayoría de las gracias, bendiciones y fortaleza de esa parroquia las recibe la parroquia a través de ese santico, de esa santica. Ahí en silencio. ¿Por qué? Porque es un vientre lleno del amor de Jesús, que está ahí amando esa parroquia, ese sacerdote, todas esas familias, esos niños, esas personas confundidas y engañadas por el mundo que llegan a misa, y esa persona está ahí como ese instrumento de reparación, ese instrumento de amor de Dios, que en el silencio de Dios está bendiciendo toda la parroquia. Ustedes se dan cuenta del misterio tan extraordinario que es el que Dios necesite nuestra carne para actuar en medio de la carne. ¿Por qué razón Dios va a necesitar criaturas tan inútiles como nosotros, que no tenemos sino abundancia enorme de pecado? ¿Y por qué razón la iglesia va a necesitar una criatura humana para que Jesús se manifieste al prójimo, a los demás? Pues que ese es un misterio de Dios. Dios necesita de cada uno de nosotros. Dios nos creó a cada uno con una misión específica, que nadie más la puede hacer. La misión que yo tengo en la iglesia, ninguno de ustedes la puede hacer. La misión que ustedes tienen en la iglesia, nadie la puede hacer por ustedes. Porque Dios nos creó a cada uno como una célula del cuerpo místico de Dios, de Jesús. Y ese cuerpo místico tiene una formación celular y nosotros somos células de ese cuerpo. Y ustedes no pueden decir, como dice la palabra, ¿qué es más importante, el dedo pequeño del pie o el cerebro?
Pues ustedes saben que cada uno de esos órganos, cada una de esas partes del cuerpo son vitales y por eso se llaman cuerpo. Uno necesita al otro, están construidos perfectamente. Así de que una mujer que entiende este misterio, de lo importante que es tener esa valentía de vivir en el amor de Dios por encima de todo amor humano. Y en esa forma podemos darle a la humanidad el verdadero amor de Dios. Una esposa que vive enamorada de Jesús y tiene un amor coherente con Jesús, y el amor que tiene con Jesús no es de pordiosero, que es a toda hora pidiéndole, le solucione todo el tiempo. Es importante hacer eso porque el Señor quiere que pidamos, que solicitemos sin parar, porque Él dice pide, pide, pide y se te dará. Pero hay que saber cómo hacerlo, porque ese ir a pedir es muy importante, que no sea un pordiosero el que está pidiendo, sino un hijo de Dios, un heredero. Tienen que entender la diferencia enorme que hay entre pordiosero y heredero. El heredero está reclamando lo que es suyo, pero ¿cómo lo reclama? Con el amor de un hijo que es justo, que es bueno, que es obediente. Con ese amor le pide al Padre y sabe que ese reino también le pertenece a Él, porque el Padre se lo ha dado, pero lo pide con coherencia, con amor, con sencillez, con humildad, con esa docilidad, sin ese llanto, desesperación, obsesión, duda, que es lo que pide la gente cuando está en problemas, cuando tiene necesidades especiales. Jesús se convierte en una alacena, en una bodega de todas las cosas que necesitamos y vamos a pedirle, pero en forma de pordiosero. El amor de Dios en el vientre de una mujer que entiende que es heredera y que es madre, entonces se convierte en esa gracia de la iglesia donde Dios se regocija repartiendo desde el vientre de esa madre amor para todos los que lo necesitan. Una persona en silencio puede hacer mucho más que una que está gritando desde una esquina todas las verdades a los que pasan. Es mucho más poderoso el amor de Dios que vive en nuestro corazón, y en el caso de la mujer en su vientre maternal, es mucho más poderoso esa mujer buena que ama a Dios, que está enloquecida por Jesús y que camina con ese amor, y por donde pasa llena de bendiciones a todo el que cruza. Y esto es algo místico, pero absolutamente real en el mundo material, absolutamente real. No lo podemos tocar. Es intangible, es invisible, incomprensible, indescifrable, pero nosotros podemos estar seguros de que una mujer que está enloquecida por el amor de Dios, que lleva a Jesús en el alma por encima de todo otro amor, es la mejor amante de todas las criaturas, la mejor. Porque entonces la mujer no es chismosa, no juzga a nadie, siempre está con un espíritu de servicio latente que se despierta a darse y darse y darse, sin juzgar y sin esperar que le retribuyan nada. Dentro de la iglesia se encuentran dos tipos de mujeres. Una mujer que se asila en la iglesia sus locuras y se convierte en el terror de las parroquias, y entonces son las que están metidas en todo, haciéndole chismes a todo el mundo, juzgando a todo el mundo, al sacerdote y a los parroquianos. Son un infierno de la parroquia. Esas, Dios mío, que se tengan bien firme, porque el encuentro con Jesús va a ser terrible. Pero la otra es la que viene a servir en la iglesia, jamás se le oye hablar nada de nadie, siempre está apoyando a todos, sirviendo incondicionalmente. Es la persona que el sacerdote la puede llamar a las 3 de la mañana y allá estará ayudando en lo que sea, en silencio. Esa es la valentía de la mujer de Jesús. Esa es la mujer de Jesús, que es un vientre que ama, sin condición. Entonces, hoy podríamos decir que el Señor nos llama a reconocer primero el papel tan importante que tiene la mujer en la iglesia, el misterio de la abundancia de mujeres dentro de la iglesia, y también la oportunidad que tenemos todos nosotros al reconocer el papel de la mujer, de apoyarla para que esa mujer se haga más amor todavía, para que esa mujer se haga más vientre, para que esa mujer se haga más luz de Jesús para la iglesia, y así las familias comiencen a dar fruto para la iglesia.
Si alguna cosa pueden hacer todos ustedes en esta Semana Santa es pedir por vocaciones. Tengan la seguridad que si nosotros no nos arrodillamos a pedir vocaciones sacerdotales y religiosas, dentro de 10 años vamos a estar llorando así por lo que va a pasar en la iglesia. No vamos a tener sacerdotes, vamos a tener un sacerdote administrando 4 parroquias, un sacerdote perdiendo ya sus cabales porque ya no resiste. Eso es lo que pasa en muchos países y eso nos puede suceder a nosotros. Por eso, las mujeres que están acá, primero yo quiero felicitarlas cuando están entregadas a Dios en esa forma, amando a Dios, y las que no, invitarlas a que entren en esta realización del papel tan grande que tienen en la iglesia, porque tienen un papel extraordinario. Si se entregan a Dios con ese celo que Dios pide que se entreguen, les aseguro que ustedes van a hacer una transformación a nuestra pobre iglesia, que le falta tanta bendición hoy, que necesitamos. Mire, una iglesia sin sacerdotes, sin vocaciones, es una iglesia sin bendiciones. ¿Por qué razón? Porque se acabaron las intenciones del corazón, que están buscando la verdad, están buscando solo limosnas para su propia vida, y por eso la iglesia no recibe nada. Porque Dios encuentra una parroquia donde todos están arrodillados, pide, llore, quéjese. ¿Y quién aboga por la iglesia? ¿Quién aboga por los sacerdotes? ¿Quién aboga por las vocaciones? Nadie, porque todos se volvieron pordioseros. Entonces tenemos que voltear esto, convertirlo en una realidad espiritual donde cada uno de nosotros reconozcamos nuestro papel en la iglesia. Yo amo el papel de la mujer en la iglesia. Lo amo así inmensamente, porque no se imaginan todo lo que me han ayudado en mi ministerio y lo que me han ayudado para apreciar lo que no pude apreciar de mi madre, que murió ya antes de yo convertirme, de mis propias hermanas, de todas las personas que son mujeres en mi vida. Y yo todo eso lo he aprendido a reconstruir poco a poco por el amor que las mujeres valientes de Jesús me han dado a través de mis 13 años de misiones. Y por eso le doy gracias a Dios por la mujer en esta mañana, en la iglesia, y la invitación para todas las mujeres para entrar con toda esa fuerza a la iglesia, para que nos ayuden con ese vientre y nos den hijos para la iglesia. Voy a pedirle al Señor su palabra para sellar esta reflexión. Y voy a leerles del Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículo 1. Reacción de Jesús ante la muerte de Lázaro. Había un enfermo que se llamaba Lázaro de Betania, la aldea de María y de su hermana Marta. María era la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Su hermano Lázaro había caído enfermo. Entonces las hermanas le enviaron este recado: Señor, mira, aquel a quien amas está enfermo. Al oírlo, dijo Jesús: esta enfermedad no es de muerte, sino para gloria de Dios, a fin de que por ella sea glorificado el Hijo de Dios. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Aun cuando oyó que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el mismo lugar. Luego, después de esto, les dijo a sus discípulos: vamos otra vez a Judea. Le dijeron los discípulos: Rabí, hace poco te buscaban los judíos para lapidarte, ¿y vas a volver allí? ¿Acaso no son 12 las horas del día? Respondió Jesús. Si alguien camina de día, no tropieza, porque ve la luz del mundo. Pero si alguien camina de noche, tropieza, porque no tiene luz. Dijo esto y a continuación añadió: Lázaro, nuestro amigo, está dormido, pero voy a despertarle. Palabra de Dios. Pues le damos gracias a Dios.